Hola, soy Valentín Laite y este es mi trabajo sobre transformación dimensional. En el primer punto vamos a trabajar con el cilindro. En el primer ítem nos pide una pérdida de identidad original del cilindro, es decir, que se pierda esa forma cilíndrica original, como podemos ver acá en mis dibujos, como perdimos la forma cilíndrica y pasamos a una forma cónica compuesta por el círculo base del, del cilindro y llegando a la parte superior con un círculo de menor dimensión. Eh, Después tenemos por este lado el segundo dibujo donde podemos ver eh, cómo se achica en la parte del medio, la zona central, digamos, eh, y que podemos hacer referencia también a dos conos truncados en la punta, unidos entre sí, que nos forman esta figura. Pasamos al siguiente punto, que el siguiente punto tiene relación con el primero. ¿Por qué? Porque, como vemos, el siguiente punto es gradación de tamaño y figura, y podemos relacionarlo con que la pérdida de la identidad original se hace tanto en los dos dibujos una gradación de la figura, del objeto, cómo se va achicando, cómo se pierde esa figura original, y también una gradación del tamaño, porque se va achicando y pierde esa forma, ese tamaño que tenía original. Como podemos verlo también en este segundo punto, esa gradación de tamaño, cómo aumenta, disminuye y vuelve a aumentar para llegar a esa parte superior original, pero cabe destacar que arrancamos con una base de un cilindro de menor dimensiones que la parte superior, como en el segundo dibujo, que pasa lo mismo. Arrancamos con una base de menor dimensión y terminamos con una base de mayor, donde podemos ver un cambio en la figura del cilindro como si fueran canaletas en los dos dibujos, en ambos dibujos. Bueno, seguimos. En el segundo punto del trabajo eh, nos pedía trabajar con el cubo en una rotación sobre. El primer punto era sobre eje vertical, donde vemos acá como los dibujos están hechos en eje vertical, ambos. También podemos ver una gradación de, del tamaño y de la figura, como podemos ver cómo partimos del cuadrado del cubo base, terminamos en el cuadrado del cubo original, nada más que hay una gradación del tamaño, como en la zona central se achica y vuelve a la misma forma, al mismo tamaño. En el segundo dibujo pasa más o menos lo mismo, arrancamos con una base más chiquita que aumenta y luego llega a una superficie, una parte superior que es un poco más grande, digamos, con dimensiones más amplias. Pasamos al segundo punto del cubo, donde podemos ver una rotación en el eje horizontal. Acá podemos ver la rotación en el eje horizontal con una gradación de tamaño constante. Y bueno, nada, acá podemos ver la gradación de tamaño, cómo se va achicando. Y acá podemos ver cómo se achica hasta la zona centro de la figura y vuelve a las dimensiones originales. Pasamos al segundo punto. Perdón, no es el segundo punto, sino que es el tercero del cubo, que es el de la rotación en su mismo eje, donde
podemos ver una rotación en el mismo eje, como ya dijimos, donde en los dibujos podemos ver una gradación de tamaño, como en los anteriores puntos, con una diferencia de la rotación en su eje. Llegamos al último punto de la entrega, que es el de la pirámide, en el cual podemos ver en los dibujos una variación de la posición del plano, de los planos seriados que componen esa pirámide, cómo se pierde esa identidad de pirámide. Como podemos ver abajo está dibujada la pirámide, pero cómo se pierde esa forma de pirámide, eh, y se pierde la identidad también. También podemos observar una gradación de tamaño, eh, de la generatriz, y al mismo tiempo una gradación en la figura, pasando por diferentes formas como trapezoides, triángulos, entre otras. Bueno, este fue todo el trabajo y nada, es el fin del trabajo. Muchísimas gracias. Chao.